Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver todas las ecuaciones que componen el mercado de servicios, es decir, todas las ecuaciones que son los componentes del PIB. En otras palabras, vamos a hablar de un modelo donde el ingreso es igual al gasto. Estas tres cosas nos van a hablar de exactamente lo mismo, para lo cual vamos a partir de que el PIB o la demanda agregada, partiremos de la demanda agregada, es igual a la siguiente igualdad, a la siguiente ecuación. Demanda agregada es igual a consumo más inversión más gastos de gobierno, si es que nosotros hablamos de una economía cerrada. Bien, entonces iremos desglosando las distintas ecuaciones de los distintos componentes de la demanda agregada. Por tanto, comenzaremos por el primer sector, que es el consumo. Bueno, para el primer sector, que es el consumo, tenemos una ecuación muy simple, que es que el consumo se iguala al consumo autónomo, es decir, todo lo necesario que tienen las familias para poder sobrevivir, lo que requieren las familias para poder sobrevivir. Es algo bastante esencial, necesitamos consumir para poder sobrevivir. Más cierta proporción o porción o porcentaje de la renta disponible que nosotros vamos a dedicar al consumo. Entonces, esa porción, se llama propensión marginal a consumir y nosotros la vamos a simbolizar con una C chiquitita. Y bueno, eso estará multiplicado por YD, que para nosotros es el ingreso disponible. Acá vamos a colocar todas las particularidades. CO simboliza nuestro consumo autónomo. Luego la C chiquitita simboliza nuestra propensión marginal a consumir. Como ya hemos hablado, es una parte que nosotros dedicamos de nuestro ingreso disponible a consumir, un porcentaje. Y por último, hablaremos de que YD es igual al ingreso disponible. Luego vamos a ahondar en lo que es el ingreso disponible. Bueno, pero antes de pasar a una segunda ecuación, que será el ingreso disponible, tenemos que hablar de una relación que tiene el consumo y el ahorro. Dándoles un pequeño ejemplo, si acá nosotros tuviéramos que el 70% de nuestro ingreso disponible va al consumo, nos surge la duda, ¿dónde va el restante 30%? La respuesta es que va al ahorro. Todo lo que las personas, las familias no consumen, se dedica al ahorro. Entonces, podemos definir una ecuación muy sencilla de ahorro, donde S simbolizará nuestro ahorro. Y bueno, generalmente tenemos que el ahorro es menos el consumo autónomo, o si quieren, un ahorro autónomo, que lo vamos a colocar acá, donde el ahorro autónomo es igual a el consumo autónomo con signo negativo. Eso tiene que ver con que, bueno, yo voy a ser un ahorrador o un deudor. Significa que si yo no he podido ahorrar efectivamente nada, lo primero que tendría que hacer es prestarme lo necesario para sobrevivir, por eso con signo negativo. Y bueno, la función de ahorro se complementa sumando la propensión marginal a ahorrar multiplicado por el ingreso disponible. Donde acá vamos a aclarar nuevamente, SO es nuestro ahorro también llamado autónomo, donde nuestra S pequeñita es la propensión marginal a ahorrar. Y nuevamente nuestro YD es el ingreso disponible. Por tanto, ya tenemos estas ecuaciones con su conexión explicada, ¿verdad? Ya conocemos que si, por darles el ejemplo que dimos hace un momento, si el 70% de mi ingreso disponible va a ir al consumo, el restante 30% irá al ahorro. Entonces, aquí podemos establecer una conexión muy importante.
Yo lo puse ahora como un porcentaje. Lo podría colocar como 0,7 y entonces 0,3. Y si yo sumara 0,7 más 0,3, me da 1, me da la unidad o me da el 100%. Es una condición muy importante donde si sumamos la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar, tendremos que siempre nos van a dar igual a la unidad. Es una característica de estas ecuaciones que en muchas ocasiones nos será de mucha utilidad. Bueno, ahí terminamos con el primer componente, el consumo. Sin embargo, antes de pasar al componente de la inversión, nosotros habíamos hablado de un ingreso disponible. Y el ingreso disponible, ¿qué tiene que ser? ¿Qué es? ¿Qué nos explica? El ingreso disponible no es igual al ingreso. ¿Por qué? Porque ya en esta economía cerrada ya tenemos un gobierno y el gobierno para poder tener ingresos nos va a cobrar impuestos y esos impuestos se deducen de mi ingreso. Por tanto, el ingreso disponible tiene una definición muy sencilla. El ingreso disponible, aquel que simbolizamos con una Y y una D, simplemente se trata del ingreso, que es esta Y, menos la totalidad de los impuestos, que es esta T. ¿Ya? Donde vamos a aclarar nuevamente acá. Tendremos nuevamente que YD es el ingreso disponible y tendremos que Y es nuestro ingreso o renta. Y por último, que T es todos los impuestos que pagamos. Pero ahora surge nuevamente una explicación necesaria. ¿Qué impuestos pagamos? Y bueno, dentro de todo este modelo surgen dos impuestos, un impuesto fijo y un impuesto proporcional. El impuesto fijo hace referencia a un monto fijo y el impuesto proporcional a un porcentaje deducible del ingreso. Pero asimismo, como el gobierno cobra estos dos impuestos, también da transferencias, es decir, da ayuda a las familias. Esas transferencias podrán ser subsidios, bonos y demás. Entonces, ahora analizaremos lo que es los impuestos. Algunos modelos, la parte de las transferencias, las manejan de una manera distinta. Nosotros las vamos a manejar junto con los impuestos. ¿Por qué? Ahorita explicamos. El impuesto total, T, va a ser el impuesto fijo, que vamos a llamar una T con una O pequeñita, más una T chiquitita, que es el impuesto proporcional o tasa impositiva, así se conoce, que está cobrada de una parte de mi renta. Y la transferencia la vamos a colocar en este caso con signo menos porque hace que mi ingreso disponible sea más grande. Si el gobierno me da un bono, me da un subsidio, hace que mi ingreso disponible sea más grande. Entonces, es la razón por la cual en la ecuación de impuestos está figurando con un negativo. Aclararemos acá todo lo necesario. TO hace referencia al impuesto fijo o a los impuestos fijos. Luego tenemos la T chiquitita, que es el impuesto proporcional, llamado también tasa impositiva. Y por último tenemos lo que es las transferencias, que están simbolizadas con una T y una R. Ahí tenemos las transferencias. Muy bien, ahora sí, con eso podemos concluir todo lo que era nuestro factor consumo, nuestro primer componente de la demanda agregada. Ahora pasamos al segundo componente, la inversión. Este es mucho más sencillo de explicar. Entonces lo voy a colocar de manera ordenada, como lo estamos colocando como un 4 para ir explicando todas las ecuaciones, la inversión. Bueno, en este caso la inversión, que la vamos a simbolizar con una I, simplemente hace referencia a un monto autónomo que deciden colocar los inversores en la economía, pero a su misma vez está relacionado con un signo negativo, con este parámetro B, que hace referencia a una sensibilidad ante el tipo de interés. Bueno, vamos a colocar la tasa de interés con un R.
Entonces, ¿por qué el signo negativo? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué existe una relación inversa? El signo negativo nos dice que existe una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. La razón es la siguiente. El momento que nosotros decidimos invertir y en algún momento solicitamos un crédito del sistema financiero, si esta tasa de interés que pagamos sea muy alta, los inversores van a querer invertir menos. Pero en cambio, si la tasa de interés es bastante baja, los inversores van a querer invertir más porque van a pagar menos intereses. Bueno, entendiendo esa relación que existe entre esas dos variables, no existe nada más que explicar dentro de esta ecuación del segundo componente de la demanda agregada, que es la inversión. Estamos detallando todas las letritas que hacen nuestra ecuación. La IO, que hace referencia a una inversión autónoma, y la B, que hace referencia a una sensibilidad al tipo de interés, ante el tipo de interés, ante la tasa de interés. Y por último, vamos a simbolizar con una R. Bueno, hay modelos donde lo simbolizan con una I, con una R, solo hace la diferencia de que hablan de tasa de interés real o tasa de interés nominal. Estamos simbolizando con la R para hacer referencia a la tasa de interés. Muy bien, ahora ya teniendo claro esta ecuación de la inversión, nos falta el último componente dentro de esta economía cerrada, que es la G. Y la G no es más que los gastos de gobierno, los gastos públicos, aquellos gastos que el gobierno decide hacer en obras públicas y demás cosas. Entonces, los gastos de gobierno, en términos de una ecuación, simplemente son iguales a los gastos de gobierno autónomos. Nada más, acá no existe otra variable que los influya, por tanto, G hace referencia a los gastos de gobierno y GO hace referencia a los gastos de gobierno autónomos. Muy bien, ya teniendo detallado todos los componentes del PIB en ecuaciones, hacemos algo muy importante. Al final estamos hablando de un mercado de bienes y servicios. Como todo mercado, existe una oferta y existe una demanda. La oferta hace referencia a la producción. Y bueno, la producción va a ser igual a la renta. Todo ingreso es igual al gasto también. Por tanto, si quieren, simbolizamos la oferta con una Y, que lo vamos a poner acá abajo. Vamos a simbolizar, bueno, la oferta igual a la demanda. La oferta es toda la producción efectiva, que le vamos a simbolizar con una Y. Y eso a su vez sería igual a toda la demanda que tenemos acá, la demanda agregada, que sería la suma de los tres componentes que acabamos de ver. Y nosotros estamos acostumbrados a ver esto, a esta ecuación, que la oferta es igual a la suma de consumo, inversión y gastos de gobierno. También estamos acostumbrados a ver que el PIB es igual al consumo más la inversión más los gastos de gobierno, tratándose siempre de una economía cerrada. Bien, ahora veremos cómo podemos obtener una ecuación algebraica que nos permita dar solución y poder conocer la renta, el ingreso, o también llamado PIB, de una manera mucho más sencilla. Por tanto, vamos a ir reemplazando ecuación tras ecuación e ir simplificando algebraicamente todo lo que se puede ir simplificando algebraicamente. Por tanto, partimos. Y es igual a consumo. ¿Qué era el consumo? El consumo era consumo autónomo más propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Entonces, consumo autónomo más propensión marginal a consumir del ingreso disponible. Muy bien, sumamos la inversión. ¿Qué era la inversión? La inversión era inversión autónoma menos sensibilidad de la tasa de interés por la tasa de interés. Entonces,
Simplemente copiamos y listo. Y por último, los gastos de gobierno simplemente eran gastos autónomos. Muy bien. Sin embargo, nosotros conocíamos que este ingreso disponible ya tenía una ecuación por sí misma, que era el ingreso menos el impuesto. Y a su vez, conocíamos que el impuesto tenía todos estos componentes. Por tanto, lo voy a hacer en esta parte con otro color. Conocemos que el ingreso disponible es el ingreso menos el impuesto. Y a su vez conocemos que el ingreso disponible es el ingreso menos todos los impuestos. Lo voy a colocar en paréntesis para que no haya confusión de signos. Impuesto fijo más tasa impositiva o impuesto proporcional menos la transferencia. Muy bien, entonces acá aplicamos la ley de signos para multiplicar este signo por todos los componentes y nos queda que el ingreso disponible es Y menos TO menos T por y más T más las transferencias. Dentro de esta pequeña ecuación que está con azul, que se ha formado, podemos agarrar y sumar términos semejantes. ¿Qué términos semejantes tenemos? Este y este. Ambos contienen a la variable y. Bueno, ahí hacemos una suerte de factor común y nos quedaría 1 menos t. Entonces, acá tendremos que el ingreso disponible simplemente sería 1 menos t por y menos to y más t. Muy bien, ahí tenemos el ingreso disponible puesto de una manera más sencilla y listo para ser introducido y reemplazado dentro de nuestra ecuación que está ahí conversa. Y ese es el próximo paso que vamos a tomar. Reemplazamos el ingreso disponible donde corresponde. Ya me voy a extender un poco más a la izquierda porque la ecuación será un poco más larga. Tendremos consumo autónomo más nuestra propensión marginal a consumir y ahí en vez de ingreso disponible colocamos todo lo que acabamos de encontrar. Entonces sería 1 menos T por la renta menos puesto fijo más transferencia, cerramos paréntesis y seguimos copiando los demás componentes. Bueno, ahora sí, simplemente es álgebra pura. Entonces, esta propensión marginal a consumir tendría que multiplicar a todos y cada uno de los componentes de este paréntesis. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que tuviera C por Y, 1 menos T, tuviera menos C por el impuesto fijo y más C por la transferencia. Y ya, bueno, acá simplemente terminamos de copiar para completar la ecuación. Muy bien, y ahora ya nos vamos dando cuenta que nuestra incógnita, la incógnita que queremos despejar es la Y, es la renta nacional. Entonces vemos que acá está la renta nacional y acá también está la renta nacional. Por tanto, pondremos al lado izquierdo todo lo que contenga y al lado derecho todo lo demás. Y me quedaría Y menos propensión marginal a consumir por la renta por 1 menos la tasa impositiva. Y por último, acá ponemos todo lo que nos sobró, que ya está como componentes, la inversión, los gastos de gobierno y los distintos impuestos y transferencias con su correspondiente multiplicación. Bien, para esta parte simplemente volvemos a hacer una operación algebraica, sacamos factor común. ¿Cuál sería el factor que tiene común estos dos términos? Es la y. Entonces, si yo saco factor común y, me quedará 1 menos c por 1 menos t, poniéndolo todo en letras, y acá tendremos, simplemente nos vamos a dedicar a copiar todos los componentes,
Y ya por último, para poder conocer la renta nacional, esa Y que tenemos ahí, simplemente nos falta hacer una ecuación. En los modelos que vamos a manejar y tiene una utilidad, lo que vamos a nombrar a continuación, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros conocemos que acá se encuentra todos los gastos autónomos, que sería el nombre de todos estos componentes, y que simplemente eso que está multiplicando pasaría a dividir. Pero vamos a dividir en dos partes, para la redundancia, en la segunda parte o el lado derecho de la ecuación que nos va a resultar. Me explico. Acá vamos a colocar la renta nacional y vamos a colocar, después de una multiplicación, todos los gastos autónomos. Es decir, voy a copiar todo lo que se encontraba acá arriba, lo estamos copiando. Y bueno, todo lo que se encontraba multiplicando a la renta nacional y que tendría que haber pasado a dividir, efectivamente va a pasar a dividir. Simplemente que lo vamos a manejar como una fracción. Es decir, 1/(-c) por 1 - haciendo referencia al consumo, a la propensión marginal a consumir y a la tasa impositiva. Y esta es nuestra ecuación inicial, nuestra ecuación de manera que nos permita hallar la renta nacional de una manera más directa, conociendo todos los datos que tenemos acá. ¿Por qué hemos hecho esta división? ¿Por qué hemos colocado de esta manera? Si yo podría haber sencillamente colocado esto en el denominador y me resultaba mucho más breve esta expresión, porque a esto se le llama multiplicador. Todo esto tiene el nombre de multiplicador. Y bueno, resulta muy útil para hacer cálculos cuando existan variaciones de las distintas variables, variaciones de los gastos de gobierno, de los impuestos, de las transferencias, que en realidad componen las políticas fiscales que se ven en posteriores temas. Bueno, hasta acá llega nuestro video donde hemos podido aprender cómo hallar una manera de poder determinar la renta nacional de una manera mucho más sencilla, utilizando todas las ecuaciones que hacen al PIB o a la demanda agregada. Con eso acabamos este video, nos despedimos y nos vemos en siguientes videos.